Despierta con nosotros en Café Digital, un espacio informativo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más para Grupo Medios Mendoza. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la FIL Guadalajara 2023. Estamos aquí en la Expo Guadalajara, estoy con mi compañera Mabel Curiel. Y estamos transmitiendo aquí para ustedes dos presentaciones de unos libros muy interesantes que nos recomendaron. Entonces vamos a ir a ver en esta ocasión la presentación del primer libro, Mabel. Claro que sí, Una chica buena onda, y la segunda, Estar o no estar. Así es de que no se vayan, porque este es otro día más en donde Grupo Medios Mendoza les trae todos los pormenores. Así es que no se vayan y vámonos para que vean de qué se trata. Regresamos. Esta es la primera. Hola, buenas noches. No importa, se escucha. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos en el Elefanta Editorial de que Yara esté aquí en México. El libro demoró en ser publicado, estábamos cocinándolo y finalmente la oportunidad de estar aquí presentando el libro, y ha sido un viaje muy productivo, creo que para el libro. Es una pequeñísima historia, o sea, no es una gran historia, es un pequeño resumen para poner en contexto, de una familia, y el personaje es una niña que se exilian a Portugal a causa de la guerra, y cuando Victoria, es una mujer, decide volver a Angola a buscar a su madre, que ella se queda en Angola porque es guerrillera, y entonces regresa a buscar a la madre que nunca ha visto, y ahí empieza en realidad la novela, y se desatan muchísimas cosas que ya veremos acá, y bueno, estoy también muy honrado de que Yasnaya esté con nosotros. Es alguien a quien yo admiro y respeto muchísimo, siento que es una voz muy importante en México. ¿Eres filóloga de origen o lingüística? Bueno, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es una pensadora para mí fundamental de México. Y Silvia, de ACNUR, que también presentamos el libro allá en la Ciudad de México con ACNUR, porque el libro tiene muchos detonantes, pero creo que toca también temas que coinciden con ACNUR y con ciertas reflexiones que nos interesan tener, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a hablar mucho, nada más quería dar la bienvenida, y no nos pusimos de acuerdo cómo hablar. Sí, nos pusimos de acuerdo en que va a ser portuñol, pero bueno, no sé, quizás Silvia está llegando al aeropuerto, todo el mundo está corriendo. Yasnaya leyó el libro en PDF, todavía no hizo ejemplar. Gracias por hacerlo así también. Y bueno, no sé, tú dirás. Pues a ver, más. Bueno, pues muchísimas gracias por invitar a ACNUR, por invitarme a la presentación de este libro. Me siento muy honrada de estar aquí con Yara y con Yasnaya comentando. Y gracias a la invitación de Emiliano, que no sé si me autoinvité o me invitó o qué fue primero. Pues nosotros estamos aquí con ACNUR presentando un par de publicaciones, un libro infantil y otro libro que vamos a presentar mañana en la Universidad de Guadalajara. Y el libro infantil justamente es de Elefanta Editores, de Grillos y Chicharras, y cuando Emiliano nos fue a llevar el libro ya impreso de las chicharras a la oficina, llevaba también de esa chica buena onda,
y nos comentó un poco la trama y fue como, oye, podríamos comentarlo también, y ahí como que se armó todo en 10 minutos, nos dieron unos ejemplares y dijimos, sí lo vamos a hacer, porque pues al final, no sé, como que Elefanta también siempre ha estado muy involucrado en estos temas que tienen que ver con el huir, ¿no? Huir de casa y lo que eso significa y cómo deberíamos nosotros como pues sociedades de entender mejor esta situación. Entonces así inició todo y por eso estamos hoy aquí. Nos dio este libro y lo comenzamos a leer, bueno, Angie y yo, al menos yo con mucho desconocimiento, debo de decirlo, de toda la situación, Angola, Portugal, la colonización, la guerra. A veces uno piensa que está en el centro del mundo y que comprende todo, y la realidad es que no. O sea, realmente entender otros contextos, otras historias y las similitudes que pueden tener con la nuestra, creo que eso es bien importante. Y narra la historia, y creo que nunca mencionan la palabra refugiado o refugiada, pero en realidad es la historia de una familia refugiada que tiene que irse huyendo, ¿no?, de un país que está en una situación de conflicto, de guerra. Tienen que huir con una niña muy pequeña, con una niña, pues una bebé en realidad, de 2 años de edad. Y aquí nosotros, y hago mucho las similitudes, porque en el trabajo que hacemos acá en ACNUR vemos a muchas familias que llegan, muchas familias con niñas y con niños pequeños. A veces los adultos que les acompañan no son los padres, pueden ser los abuelos, y de pronto a lo mejor no nos ponemos a pensar en cuáles son las circunstancias o cómo vive diferente un menor de edad y de esa edad el huir de casa, porque es muy distinto cuando son los adultos quienes toman esa decisión. Es muy distinto cómo ellos pueden ver la patria, ¿no?, el país nacional, lo que se está dejando, por qué uno está saliendo, a verlo desde una perspectiva pues de un menor de edad que a lo mejor nunca realmente vivió per se en ese país o no se va a acordar, y que no nada más deja atrás familiares y amigos conocidos o que más o menos se pueden conocer, sino una propia historia pues de ese país que no se conoce. Y creo que la historia de Victoria, y no sé si la tuya misma, Yara, porque es un símil a la tuya, es un poco eso. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros, por ejemplo, en este contexto después, con esos niños que vemos pequeñitos saliendo, ¿no? Como que me empujó también a valorar esa parte y a ver pues que nosotros estamos en ese momento. No sabemos muchas veces una persona refugiada cuándo es que puede retornar a su hogar, a su propio país. Desde ACNUR, y hay muchos tecnicismos que no voy a explicar aquí, pero cuando nosotros hablamos de personas refugiadas, sí vemos una parte que llamamos soluciones duraderas. Y una solución duradera es, por ejemplo, la integración en el país de acogida. Y nosotros aquí hacemos mucha labor para que eso pueda ocurrir. Pero sin duda otra solución duradera es el retorno. Es el retorno asistido cuando el país ya no está en conflicto, cuando ya no está en guerra, y cuando en realidad se puede regresar al hogar. Yo he escuchado a mis colegas que han trabajado en diferentes operaciones de ACNUR que en promedio son unos 15 años que una persona, en promedio, logra retornar. No es así para todos los casos. Y metiéndome un poco a indagar sobre el caso de Angola, me di cuenta que por ahí del 2012 empezó como el retorno, ahora sí, de los angoleños que hubieran huido, ¿no?, en estos años, que podían regresar. Y había una historia que me encontré de Antonio, que justamente un señor ya mayor, 66 años tenía, pasó 40 años de su vida como refugiado en la República Democrática del Congo, que ahora Angola tiene refugiados de la, o sea, para que vean que cualquier persona puede ser refugiada. Y 40 años después él decía, siento alegría cuando pienso que me iré a casa. Es mejor ser ciudadano en tu país que refugiado en otro. Y claro que lo sabemos, en realidad las personas refugiadas pues no es algo que no tendría que existir, porque en principio los conflictos, la violencia, las guerras
pues es lo que origina y lo que provoca estas situaciones. Entonces, en un mundo ideal, pues nosotros apelaríamos a que no existieran personas refugiadas. El ACNUR ni siquiera tendría que existir. ACNUR fue creado después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de durar 3 años nada más, diciendo en 3 años vamos a terminar de solucionar las vidas de estas millones de personas expulsadas por la Segunda Guerra y ya, no va a ser más nunca necesaria nuestra acción. ¿Y qué es lo que vemos? Que bueno, esto fue simplemente una probadita, ¿no? de todo lo que es el desplazamiento forzado en el mundo. Estamos llegando hoy a un número récord de más de 115 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo. Entonces, en realidad, esto habla, ¿no?, de que no estamos avanzando, digamos, pues en estas causas que al final obligan a las personas a huir y que nadie está exento. Todo el mundo puede en algún momento convertirse en una persona refugiada y en ese sentido el derecho a solicitar asilo es un derecho humano que debe prevalecer. Aquí, bueno, también tengo aquí algunas de mis notas. El hecho de que Victoria, que es el personaje principal de este libro, pues al final no termina de encontrarse en Portugal, sabiendo que hay una historia ahí detrás que no conoce muy bien, una madre que pues en realidad sabe muy poco de ella, un país que más o menos pues entiende la lengua, tiene conocimiento o nociones de lo que es, pero hasta que no aterriza ahí empieza realmente a comprenderlo y a lo mejor algo le llama más de estar más de este lado que del otro, ¿no? Pero toda esa conversación interna, muchas veces interna, es muy interesante y también nos abre como algunos caminos de entender una ciudad complicada. Bueno, a mí me pareció Luanda una ciudad, pues no sé, como alegre, complicada, similar a algunas ciudades en México, puede ser, o sea, creo que nos podemos identificar de ciertas maneras y cómo pues la búsqueda hacia el interior, pero también hacia afuera. Aquí en México, a nosotros, bueno, yo estoy a cargo del área de comunicación y pues creo que lo que más disfrutamos, aunque no tenemos siempre tiempo para hacerlo, es conocer las historias de personas refugiadas. Este año me tocó conocer a unas hermanas nicaragüenses, ellas viviendo en Aguascalientes, estudiantes además como de química o sea, algo como científico, pero políticamente muy activas en Nicaragua. Ellas escribían, al menos una de ellas escribía en un periódico escolar, y a partir de lo que ella escribía, el gobierno empezó como a vigilarlas, a su familia, como se sentían un poco más amenazadas y tuvieron que salir de Nicaragua por esa situación. Y ellas siguen escribiendo desde afuera, pero tuvieron igual, ¿no? Como que dejar Nicaragua, un país que no quería, o sea, que realmente extrañan mucho. Y les preguntábamos, ¿qué es lo que más extrañas de Nicaragua? Y nos decían, la lluvia. En Aguascalientes, yo no sé si han estado, bueno, a alguien le tocó ahora mucha lluvia, pues fue excepcional, pero en general es desértico, o sea, realmente no se siente esta humedad a las que ellas estaban acostumbradas. Entonces como que te empiezan a dar como atisbos de las cosas que se extrañan. Una jovencita igual, 19 años, de Venezuela, que llegó a Tijuana, ahí vivía una tía suya. Ella participó en protestas en Venezuela, fue igual engraciada. Me acuerdo mucho que ella nos dijo, yo soy hija única y mis papás son muy grandes y a mis papás les costó mucho trabajo tenerme. Y soy lo más preciado que tienen y ellos decidieron enviarme para acá. Dejó a los padres en Venezuela y evidentemente espera reunificarse, pero pues esas son como parte de las historias. Una madre de familia igual hondureña que salió con su hija, ella era mujer policía, madre soltera, y tuvo que venirse porque pues le estaban obligando a hacer cosas dentro de la misma policía que ella no estaba de acuerdo. Comenzaron las amenazas en esta colusión que a veces puede haber policía, pandillas, y tuvo que salir huyendo, ¿no? Y ahora también está acá. Entonces, la historia de Victoria, lo que escribe Yara, está inspirada, ¿no?, en hechos reales. Los testimonios que yo compartí son reales y son pues de gente que está aquí en México también llegando.
yo quisiera también como invitarlos a cuando veamos estas noticias, ¿no?, de las caravanas, miles de personas llegando, a veces los medios pueden ser, ¿no?, pues un poco parciales, ¿no?, cuando se cubren estas noticias, a no mirar con una sola lente de decir, todas estas personas tienen una sola motivación, es la economía, tránsito hacia Estados Unidos. No es así. Muchísimas de estas personas vienen huyendo y están haciéndolo para salvar la vida. Y esa es una parte de su historia, porque ellos van a recomenzar sus vidas acá y van a salir adelante. Quizás regresen a países de origen, quizás no, pero eso ya le tocará a cada persona valorarlo y decidirlo. Y en ese sentido creo que pues el libro nos da una aproximación a lo mejor muy, ¿cómo decirlo?, original de la aproximación de quien, pues, siendo niña, tuvo que salir de su país y vuelve con muchas interrogantes. Yo lo quiero dejar aquí y pues gracias. ¿Qué tal, amigos? Pues regresamos, ya estamos aquí con ustedes de nuevo. Acabamos de ver una hermosa presentación de esta chica que nos está dando a conocer su historia personal, que además incluye pues la historia de muchas personas que están viviendo esa situación. ¿Qué te pareció la presentación? Oye, muy padre. Aparte, pues tengamos en cuenta que esto solamente es un pedacito de lo que ustedes pueden venir a ver en las presentaciones de los libros en cuanto a los autores y los representantes y todas las personas que vienen a acompañar a los autores precisamente. Esto solamente es un pedacito para que ustedes vean de lo que se trata. El ayer y hoy solo por Café Digital. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Es la forma más fácil de evitar gripes, diarreas y otras enfermedades. 5 de 5. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Con manos limpias, seguro estarás mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Vive la radio con la mejor música romántica. Temas relacionados con la mujer, salud, así como denuncias sociales. En tu estación Pasión Digital FM. Una radiodifusora de Grupo Medios Mendoza. Sigue en Café Digital. No perdamos más el tiempo, Stacy, vámonos con la segunda presentación del siguiente libro, Estar o no estar. Estar o no estar, aquí nos vemos. A nombre de Textofilia Ediciones tenemos el enorme gusto de presentar hoy el libro Estar o no estar de Marcelo González. Contamos con la presencia de Angélica Aragón y Horacio Castelo. Les agradecemos mucho su presencia. Queremos agradecer también a la Feria del Libro de Guadalajara por el espacio. Y bueno, comencemos. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Les voy a platicar un poco de dónde nació la idea de la película y de la novela, porque esta historia se filmó hace 10 años y estuvo en cine y estuvo en Netflix. La idea nació de que se encontraran dos personajes de la literatura universal, Nastenka de Dostoyevsky, Las Noches Blancas, la novela Las Noches Blancas, con Augusto, el personaje principal de Niebla de un amor. Y el contexto en el cual se me ocurrió o quise presentarlos es a la orilla de un río caudaloso. En el caso tanto de la película como de la novela, este río es el Papaloapan en Zacatapa, Veracruz. Entonces escogimos para la película un pueblo mágico para enseñar estos lugares tan hermosos de nuestro país en el mundo. Sale a Netflix, sale al mundo, ¿verdad? Y la novela mantiene, obviamente,
ese colorido, espero verlo narrado de la manera adecuada. Pretendo narrar el colorido del pueblo, el olor del pueblo, los olores de las comidas, en el contexto de lo que es el pueblo, ¿verdad? Y la atmósfera que se vive en este lugar, que es hermoso, no sé si lo conozcan, pero es muy recomendable. Así nació la idea de la novela, de la historia, y ahorita lo que vamos a hacer es que nos van a apoyar para leer algunos pasajes de la historia. Y después, si ustedes gustan, hacemos algunas preguntas. Angélica hablará también un poco ahorita con ustedes, y también les cederé la palabra a Angélica y Horacio para que se presenten y presenten un poquito su idea de la novela. ¿Empezamos con la lectura? Empezamos con la lectura. ¿Estar o no estar? Primera novela del maestro Marcelo González. Dentro de 73 horas, con 20 segundos y 2 décimas, el sol terminará de ocultarse. Sonarán las campanadas de la iglesia anunciando el final del día, y Augusto, vestido de blanco y con su viejo paraguas negro colgando del antebrazo izquierdo, caminará por el pueblo hasta llegar a la banca roja que está frente al río. De la bolsa trasera del pantalón sacará su pañuelo bien planchado y doblado en 4 partes. Lo extenderá sobre la banca y se sentará sobre él a presenciar el gran acontecimiento de su vida, su funeral. Todo ha quedado oscuro y en silencio. 1, 2, 3 segundos y aparece The End en el televisor. Enseguida vienen los créditos finales de la película Perfume de Mujer. Lo raído de la cinta del videocassette ocasiona que las imágenes que asoman en la pantalla negra aparezcan distorsionadas. Únicamente el primer crédito, el de Al Pacino, que interpreta al coronel Frank Slade, se lee completo. Las palabras restantes, apenas legibles, parecen moverse al ritmo de la música, como si la melodía estuviera compuesta para acompañar ese incesante danzar. Al finalizar los créditos, la pantalla oscurece, dejando el pequeño apartamento en penumbra. 1, 2, 3 segundos y de súbito surge el fulgor que va matizando todo de azul eléctrico. Ese mismo azul que aparece siempre que acaba la proyección de una película, pero esta vez parece más intenso. El destello recorre como ráfaga el apartamento, revelando cada objeto que se atraviesa a su paso. Lo primero que encuentra es una mesa de trabajo con instrumentos desarmadores. Pinzas, llaves, lupas, todo lo necesario para reparar relojes. Estos, acomodados uno tras otro, guardan un orden minucioso. Detrás de la mesa, en lo alto de la pared, una repisa con 5 libros. Sus portadas expuestas abarcan de extremo a extremo el poco espacio disponible. Al alcanzarlos, el resplandor va develando sus títulos: Niebla, Noches blancas, Poesía no completa, La insoportable levedad del ser y El extranjero. La luz penetra en la diminuta cocina integrada a la recámara, como es común en este tipo de departamentos de una habitación. Ilumina los anaqueles y, sin encontrar algo que la frene, llega al fregadero para revelar que del grifo se desprende una persistente gota de agua que produce un sonido de metal hueco. Una tras otra, las gotas caen sobre la vieja tarja y al golpear el agua, provocan un pequeño oleaje
que se pasea de ida y de vuelta por encima de los platos sucios que bloquean el desagüe. El resplandor continúa azulándolo todo. Alcanza un rincón en donde encuentra una mesa rectangular con 2 sillas, una frente a la otra. Sobre la mesa, un frutero con 3 manzanas rojas, una botella de vino vacía y un abrelatas. A un lado del comedor, un destartalado perchero con un paraguas negro colgado del único gancho disponible. Un poco más allá, en la división de la cocina y la recámara, hay un espejo ovalado de medio cuerpo. Su abigarrado marco, formado por pequeños ángeles de madera color oro, parece fuera de lugar entre la sobria decoración. Al ingresar a la recámara, la luz descubre a Augusto tendido en la cama, boca arriba, agonizando. Ilumina sus pies descalzos que asoman por las piernas de la pijama y sin parar le recorre la vestimenta, pantalón y camisa a rayas que lucen arrugados y maltrechos. Cuando el destello le alumbra las manos, revela un rigor incómodo en los dedos que parecen más bien garras de pájaro. Al sentir la luz en la cara, Augusto abre los ojos, cegado con el azul del resplandor. Cuando al fin logra estabilizar sus pupilas, mira de un lado a otro para percatarse de que la posición en la que ha quedado su cabeza sobre la almohada le permite ver prácticamente toda la habitación. Detiene la mirada a su izquierda para observar por la ventana que da a la calle. El cielo ha empezado a clarear. Será un hermoso día. Declara en su mente. Gira la mirada hacia su lado derecho y de reojo ubica sobre el buró, al lado de su cama, una lata de residuos de sardinas, un tenedor, una botella de cerveza vacía y un reloj despertador cuyos dígitos rojos marcan las 6:59 AM. Abordó el autobús rumbo a Tlacotalpan y se sentó al lado de una ventanilla. Todo el camino se dedicó a admirar aquel paisaje tropical que, a pesar de haber visto tantas veces, nunca se había detenido a observar. Las palmeras y los árboles de mango, naranja y piña bordeaban el camino, por momentos ocultaban el imponente mar turquesa del Golfo de México. Ay, en esta tierra la gente es privilegiada. Nadie se muere de hambre, no hay más que echar un anzuelo al río para obtener un pescado o estirar la mano para tomar una fruta de los árboles. En Irlanda es diferente. Hay que trabajar duro para comer. Frases de Owen, su padre, frases que seguían presentes en su mente. Suspiró profundo. Por primera vez desde que murió su padre, se sentía libre y todo le parecía más colorido, más brillante. Con la cara escurriendo de sudor, llegó al pie de la estatua de Agustín Lara y se detuvo a leer la placa. En Tlacotalpan se preciaban de ser el poblado donde había nacido el afamado compositor. No había terminado de leer cuando una voz lo interrumpió. Cómpramela. Es la patroncita. Era una joven de hermosos rasgos indígenas que le extendía los brazos para ofrecerle una estampa con la Virgen de la Candelaria. Ella te dará luz. Luz para que encuentres el buen camino. Continuó diciendo mientras Augusto se abstraía en el colorido vestido de manta que llevaba, hecho de una tela breve y ligera. Es la última que me queda. Cómpramela. Se detuvo frente a una casona descuidada y antigua, cuyo color verde estaba ya deslavado y sucio. Sobre la puerta había un letrero que decía: Pensión de la Asunción, la mejor de la región. Empujó el pesado portón de madera y entró. Bueno, pues este es el único que me queda, dijo en tono indiferente Margarita, la portera, mientras abría las cortinas para iluminar el apartamento que, aunque pequeño y austero, lucía cómodo y limpio. Augusto, sin hacer caso a la explicación, se asomaba por la ventana. Desde aquel tercer piso, la vista era privilegiada. Justo enfrente quedaban la plaza principal del pueblo y la iglesia de la Candelaria. A la derecha,
el río Papaloapan bordeando el paseo de la Rillera, que en aquel momento lucía repleto de peregrinos, fluyendo como otro río con la procesión de la Virgen de la Candelaria hacia el atrio de la iglesia. A contraflujo, destacando entre la muchedumbre, le llamó la atención una bella joven de tez clara y cabello largo y rubio que brillaba con el sol. Augusto caminó por el pueblo tratando de reencontrarse con los rincones que conoció en su niñez. Era temprano. La temperatura seguía fresca y había pocos transeúntes en la calle, lo que hacía más disfrutable el paseo. Cruzó la plaza principal y se detuvo al llegar al kiosco, que seguía siendo verde con remates blancos. Le llamó la atención algo en lo que nunca había reparado antes: el marcado estilo árabe de su construcción. ¿Qué hace un kiosco árabe en uno de los pueblos más típicos de México? Sin encontrar respuesta, subió la empinada escalinata y empezó a reconocer el panorama porque lo recordaba más amplio. Ay, el tiempo lo empequeñece todo. Observó el Palacio Municipal y la Iglesia de la Candelaria, ambos de construcción muy austera. Desde ahí logró apreciar también las cúpulas de 4 iglesias más. Pero ¿para qué tantas iglesias en un pueblo tan pequeño? Bajó del kiosco y continuó su paseo en búsqueda del café Kiev, en donde su papá lo llevaba cuando era un niño. Recordó que se llamaba así, emulando el nombre del popular café que tenía la familia de la dueña cuando vivía en Kiev, la capital de Ucrania. Al llegar, miró a través del cristal. Ahí continuaban las fotos y los carteles de Rusia pegados en las paredes, un tanto deslavados y maltratados, pero ahí seguían. Yendo de un lado a otro, estaba también la dueña, doña Matrioshka, esa amable señora que le regalaba dulces a los niños bien portados. Se veía tal y como la recordaba, alegre y jovial a pesar de sus años. Destacaba, como siempre, su atuendo típico de Ucrania, vestido y tocado blancos, decorados con coloridas flores. Desde que fundó el café portaba sus trajes bordados a mano traídos desde Kiev. ¡Adelante! Escoja el lugar que guste, dijo Matrioshka con su acento ruso. ¿Sabe ya qué quiere comer? No, aún no, pero por lo pronto... ¿Qué va a tomar? ¿Un café? Tome su tiempo, dijo sonriendo la señora, y colocó una canasta con canillas de pan sobre la mesa y se dispuso a servirle una taza de café lechero. Pero pruebe, está muy rico. Muy, muy bueno, continuó la señora mientras pulsaba la jarra para verter el café. Matrioshka terminó de llenar la taza y se retiró hacia la barra. Augusto se aprontó a tomar una canilla, la chopeó en el café, esperó a que se enfriara un poco y empezó a comerla. Mientras el sabor se expandía por su boca, le venían más recuerdos. Volteó a la mesa más cercana a la entrada y se recordó ahí el día que cumplió 10 años. Su papá y su mamá lo llevaron a la cafetería sin decirle que le tenían una sorpresa. De postre, le sirvieron la famosa tarta de Kiev que Matrioshka solo hacía en ocasiones importantes. Fue ella misma quien se la llevó a la mesa con 2 velitas encendidas, el 1 y el 0, y le cantó las mañanitas en ruso. Ay, 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 pero me vas a reventar un tímpano, mujer. Desentendiéndose del reclamo de su viejo cliente y amigo, la mujer se puso a ver la televisión. El conductor ensalzaba los festejos de la Virgen de la Candelaria y la gran afluencia de turistas que asistían ese año a Tlacotalpan. Matrioshka tomó la jarra de café y fue a rellenar la taza de don Manuel. ¿Qué tal su libro,
Don Manuel. Ah, bien, bien. Contestó parco sin ponerle atención. En ese momento entró Nastenka, la joven rubia que Augusto había visto desde la ventana del apartamento. Nada de spoilers entre el libro. Ángel, se ahorra lo del... Qué voz, ¿verdad? Qué voz tan hermosa. Gracias. Privilegio que estén aquí ellos narrando la historia, esta parte de la historia. ¿Quieres comentar algo, Julita? Pues yo nada más felicitar al maestro Marcelo González, al que conozco a raíz de que filmamos esta película en Tlacotalpan. Horacio Castelo, ahí lo conocí también, en esa filmación. Una historia de encuentros y desencuentros, de confluencia de distintas culturas. Cuando hablamos del kiosco morisco, verde con blanco que hay en Tlacotalpan, hay que recordar que ahí llegaron los más de 5.900 soldados argelinos que mandaron los franceses en 1862 y que venció Ignacio Zaragoza, y los oficiales se regresaron, los demás de a pie ahí se quedaron a procrear en Veracruz. Entonces tenemos una confluencia de culturas, no solamente la llegada de esta señora ucraniana. Tengo oportunidad de conocer a muchos músicos de Europa del Este, de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, que vienen de Rusia, de Ucrania, de Rumania, de Bulgaria, de Polonia, y se siente uno tan estimulado por la gente talentosa que viene a derramar su cultura aquí entre la nuestra. Acabamos de estar en la presentación de un libro de una mujer sueca sobre la fundación de Chicago en el estado de Illinois, en los Estados Unidos, por los primeros suecos que llegaron ahí. De modo que una cosa es la novela en términos de su primera lectura, el regreso de Augusto a este pueblo, el encuentro con algo que le despierta una emoción, a alguien más bien que le despierta una emoción muy profunda, el desencuentro de ellos dos. Y otra cosa son todas las pequeñas elementos que va bordando Marcelo magistralmente y que van llenando de detalles, de información, de sorpresas la lectura. Marcelo, hay que decirlo rápidamente, es un gran director de comedia musical. Él viene del programa cultural de las prepas del TEC, de trabajar como maestro, como formador de generaciones de adolescentes, como director de estas obras musicales a las que expone el TEC durante los 3 años de preparatoria, para compensar un poco el hecho de que no van a estudiar humanidades en la carrera, porque bueno, es un mismo instituto tecnológico donde van a estudiar arquitectura, ingeniería, otras cosas, pero hace falta la justa balanza, ¿no es cierto, mi señora, entre la exposición a el teatro musical a través de el texto en primer lugar, la música, la coreografía, el que va a estudiar diseño textil, bueno, pues que haga el vestuario, el que va a estudiar arquitectura, que construya la escenografía. Hay una gran orquesta dirigida por un maestro cubano, que luego tenemos que hablar de él, porque el maestro cubano, esto ya es un paréntesis que no viene al caso, pero sí, él establece que él vio en la hemeroteca, y no nos lo ha demostrado, maestro, una foto de Fidel Castro de Cuba, vestido con uniforme de elevadorista, porque ese fue uno de sus primeros trabajos en el almacén Salinas y Rocha de Monterrey. Entonces, bueno, volvemos a que hay cantidad de cosas que circundan el relato principal y que son muy enriquecedoras. Gran formador de alumnos, gran promotor de la cultura, de la lectura, gran director de teatro y de cine, lo descubrimos en esa película, yo por lo menos, y sobre todo gran novelista. 10 años o más de escrito el texto, hasta ahora ve la luz del día.
Todo tiene su tiempo. La película ya está en plataformas, la hicimos hace 1000 años, no 1000, pero casi 10, pero parecen 1000. Estaba encabezando el reparto una actriz una mexicana de una belleza espectacular, que es Aislinn Derbez, magistralmente dirigida por el maestro, y un reparto, Flavio Medina, que es Kanda, etcétera, 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 además de nosotros dos. Así que muy orgullosa de estar aquí, de poder hacer sonar pues este texto en voz alta. Horacio Castelo es la voz que narra el audiolibro, maestro. Bueno, para las personas que no les gusta tanto leer o que son débiles visuales y que ya no pueden leer, tienen también la opción. Lo que queremos hacer es llegar esta historia a la mayor cantidad de gente posible. Ya lo hicimos con Cine, estuvimos en la plataforma de Netflix durante 4 o 5 años y ya está en varias plataformas ahora para los que quieran ver la película. Pero al momento de que Marcelo publica esta historia, le piden como condición tener un audiolibro. Entonces, el tener el audiolibro, yo tuve la oportunidad y el gran placer, porque Marcelo es de mis grandes amigos de muchísimos años, entonces de poder darle voz a todos los personajes que fuimos creando en el transcurso del rodaje de la película. Entonces estaba yo muy emocionado, y ahora poder presentarlo aquí en la Feria del Libro, que es la feria más importante de Latinoamérica, pues realmente es un verdadero placer. A mí lo que me encantaría saber, Marcelo, ¿por qué escribir esta novela? ¿Por qué estar o no estar? Estar o no estar. Bueno, lo que platicaba al principio es esta idea de que los alumnos de las preparatorias se acercaran a la literatura. Entonces era una manera, pues hicimos una obra de teatro, escribí una obra de teatro con los 3 personajes principales de lo que ahora es la novela, y una obra de teatro en 50 minutos para que los alumnos pudieran tanto interpretarla, pero a las horas de las clases, y tratarlos de emocionar para que quisieran leer estos autores y otros. En la novela, me permito también mencionar a muchos autores de Shakespeare. O sea, hay mucha literatura dentro de la novela, porque este personaje, Augusto, era muy retraído y se la pasaba leyendo desde joven. Entonces él traía mucha información en su cabeza, y cuando está delirando, como se dieron cuenta al principio, él está muriendo durante la narración. Entonces él empieza a confundir un poco la literatura con su vida real. Nosotros los espectadores, los lectores, no nos vamos a confundir, pero nos damos cuenta de que él se está confundiendo. Pero eso te va llenando de un poco más de bagaje de autores, y ojalá de gusto por leer. Ahorita mencionó Angélica dentro de la lectura 5 libros muy importantes de la literatura, que ojalá pues ustedes puedan motivar a leerlos, y que sí tienen, en mi experiencia, sí tienen mucha influencia para la realización de esta novela. O sea, nosotros estamos, bueno, al menos en mi caso, estoy súper influenciado por los grandes autores de la literatura universal, y pues te va quedando algo, un bagaje de eso. Gracias por eso. ¿Quieren que les leamos otro pedacito más o tienen preguntas y respuestas? Preguntas, porque si no ya no van. Porque si no luego ya no lo van a leer. Ya los conocemos. Algo que nos quieran preguntar al maestro. ¿Cómo fue dirigir la película, maestro? Eso ya nunca te preguntaron. Ay, un placer. Fue un placer. Imagínense que Horacio es el director de casting, fue el director de casting, va a ser el director de casting, es el director de casting en el musical que vamos a poner en México. Sí, hablamos ya del musical aquí. Es que hemos hablado todo el día en entrevistas. Esta misma obra que se ha presentado en teatro, que se ha presentado en el cine, en novela, en audiolibro. Y ahora, fecha. En marzo, vamos a estrenarlo en México, en el Teatro Xola, como formato en comedia musical, en teatro musical. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso. Estamos aquí terminando con esta presentación tan hermosa, tan maravillosa, con esta hermosísima actriz que todos conocemos. Es como un ícono en este país, en nuestra cultura. Bueno,
Y la verdad es que fue una historia que a mí me llamó mucho la atención porque es un lugar que sí conozco y que me gustaría estar ahí en la presentación de la película. Si es que a ustedes les gustó también, pues a ver si allá nos vemos, Mabel. ¿Qué te pareció? Padrísimo, padrísimo. De verdad que otro día más de actividades aquí desde la Expo Guadalajara FIL 2023. No se lo pierdan. País invitado, la Unión Europea, todavía tienen oportunidad y muchos lugares, muchos pasillos, muchas librerías que ustedes tienen que venir a conocer. Esperemos que les haya gustado las transmisiones que hicimos y por supuesto esta cobertura. Así es que muchísimas gracias, tu amiga Mabel Curiel. Y Stacy Díaz, nos seguimos viendo en la próxima emisión, siguen nuestras transmisiones, estaremos transmitiendo en vivo todos los días que quedan de la FIL, en especial para ti. Bye. Adiós. Esto fue Café Digital, con la mejor crónica informativa. Los esperamos en la siguiente emisión.